ocasión recibir en RPP a un internacionalista como el profesor Sebastián Adins, en castellano, a Adens en su flamenco, que es la lengua natal de la región de Bélgica en la que nació. Es belga, pero vive entre nosotros desde hace 20 años. Tiene una mirada internacional casi por nacimiento, porque como sabemos Bélgica es la sede, la capital belga de la Unión Europea, que es el proceso de integración más avanzado que hay en el mundo. Queremos naturalmente conversar sobre lo que está sucediendo respecto de Ucrania, que no es miembro de la Unión Europea, pero es un vecino de Europa y que se halla en guerra desde hace 3 años, cuando la Rusia de Vladimir Putin decidió invadir y desconocer las fronteras reconocidas por la comunidad internacional, incluyendo al Perú. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos, que había coordinado durante los 3 primeros años de la guerra con la Unión Europea y que habían apoyado al régimen de Volodymyr Zelensky para que resista a su invasor ruso, ha cambiado drásticamente desde que Trump llegó al poder hace más o menos un mes. Señor Adins, ¿qué está pasando? ¿Qué ha cambiado en la política americana frente a la guerra de Ucrania y por qué ha cambiado? Muy buenas noches, un gusto estar aquí. Pues antes que nada, creo que las declaraciones y los hechos también, ¿no?, de la actual administración Trump tampoco son tanto una sorpresa, ¿no?, viendo lo que ya hizo hace 8 años cuando comenzó su primer mandato. ¿Qué está pasando? Pues muchas cosas. Antes que nada, creo que es un error pensar que Donald Trump sería un individuo completamente irracional, ¿no? Yo creo que de alguna manera tiene, aunque con un discurso, hay que decirlo, muy confrontacional, pero sí tiene un pensamiento estratégico de alguna manera. Él sabe que en ese momento no es Rusia el principal competidor estratégico de Occidente o de Estados Unidos, sino la República Popular China. El día de ayer se conmemoraron, ¿no?, los 3 años de guerra, aunque hay que decirle, el conflicto ya comenzó en el 2014 con la toma, ¿no?, de la Crimea por parte de Rusia. Y creo que todos debemos reconocer de que más allá de la ayuda occidental no es que se ha podido detener a Rusia, ¿no? Tenemos ahí varios paquetes de sanciones económicas dirigidas en contra de Rusia. La Unión Europea acaba de anunciar su paquete número 16. Nunca antes un país ha sido tan sancionado como Rusia actualmente, ni siquiera Corea del Norte, ni siquiera Irán. Se hablaba mucho del colapso de la economía rusa y sucede que el año pasado Rusia creció con casi 4%. Eso sí, con problemas internos que hay que reconocer, ¿no? La inflación, por ejemplo, que ya alcanza el 10%. Pero en todo caso, cuando ahora estamos viendo el terreno, lamentablemente las cartas rusas parecieran ser mucho más favorables, ¿no?, que las cartas que tiene Ucrania, pero también Occidente en ese asunto. Entonces creo que ha sido muestra de, no sé si decir un realismo, un mayor realismo por parte de Trump, estar dispuesto a por lo menos comenzar, ¿no?, unas negociaciones con Rusia. Y también recordar que, porque mucho se habla, ¿no?, de la negociación sobre Ucrania, pero creo que hay que ver esas negociaciones como con 2 partes, ¿no? Tenemos efectivamente el gran problema, ¿no?, que es Ucrania y todas las consecuencias que trae esta guerra para Europa, para el mundo como tal. Pero también se trata, y lo vimos en la última cumbre de Riad, de cómo normalizar una relación bilateral prácticamente estancada, ¿no?, desde hace 3 años. Me refiero a la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos. Usted ha dicho que no es de sorprender, porque ya lo hemos visto en acción durante 4 años a Trump y lo hemos visto en campaña. Pero hay algunas particularidades esta vez. Por ejemplo, afirmar que la guerra había sido comenzada por Ucrania. Es una contraverdad grotesca. Es una cosa que excede los límites de la capacidad de distorsionar que ya sabíamos que tenía Donald Trump. Y en segundo lugar, llamarlo dictador. Es cierto que se ha excedido en su mandato electoral, precisamente porque hay una guerra, no han podido hacer elecciones. Pero en fin, hay países como Estados Unidos y Europa que sí han hecho elecciones en tiempos de guerra. Y Chile, durante la guerra con el Perú. Y en tercer lugar, imponer que para pagar la ayuda norteamericana, la ayuda militar, ceda una parte de su patrimonio mineral. Es decir, es algo que no estaba pactado. Hay una donación, hay una ayuda militar, armas, misiles, etc. Ahora él quiere cobrar lo que era una donación. Realmente estamos ante una realidad
extraña, ¿no? Surrealista casi, Sí. ¿no? Pero en todo caso, lo que sí me sorprende más tal vez es la velocidad. Cuando escuchamos las declaraciones, ¿no? Después de la cumbre de Riyadh, bueno, se acordó normalizar la relación, pero también se hablaba sobre la posibilidad de volver a tener una cooperación económica, y cito, entre Estados Unidos y Rusia. Trump hace una semana dijo no estar en contra del regreso de Rusia al G7, que por lógica, por obvias razones sería el G8 nuevamente, ¿no? Como existió en el 2000 o hasta el 2014. Entonces, decir desde ya que Ucrania no pueda formar parte de la OTAN, prácticamente dar a entender que los territorios bajo control ruso serán para siempre rusos, es casi ya no dejar un espacio, ¿no?, para poder negociar, porque es prácticamente coincidir con las grandes exigencias que siempre ha tenido Rusia desde que comenzó el conflicto, ¿no? Ahora, queda poco tiempo, quiero llevarlo a un tema complejo, que son las afirmaciones que hizo en Múnich durante la Conferencia Mundial de Seguridad el vicepresidente Vance, que en algunas cosas es más extremista que Donald Trump, y dijo que Europa era responsable de sus males por la crisis de valores y por la pérdida de identidad cultural, y es en este contexto que ellos apoyan a grupos de extrema derecha, como el caso alemán, AfD, que es un partido fundado en parte por herederos del hitlerismo, del nacionalsocialismo. Entonces, estamos ante una visión bastante despectiva de lo que es Europa y la Unión Europea. A ver, creo que forma parte de lo que está sucediendo a nivel global, ¿no? Estamos viendo, incluso aquí en ese país, una polarización ideológica, y incluso, ¿no?, pareciera que en la política exterior, incluso de Estados Unidos, siempre aparece ahora más que nunca con Trump y con figuras además muy cuestionables, ¿no?, en la parte ideológica, como el propio vicepresidente Steve Vance. Bannon, ¿no? Así es. Entonces, nuevamente, sorprende. Creo que además el vicepresidente en ese tipo de asuntos tampoco tiene tanta influencia, ¿no? Cuando se trata de los grandes, como el tema de Ucrania, creo que es mucho más importante escuchar a Trump, y siempre con este consejo hay que tomarlo en serio, pero no hay que tomarlo literalmente, ¿no? Sabemos que es un presidente con mucho bluff, que amenaza, por eso también la manera como se dirigió a Zelensky como dictador, ¿no? Ahora entendemos que fue más que todo muestra de su decepción de no haber logrado el acuerdo ya, ¿no? Finalmente se anunció que se va a suscribir ese acuerdo ahora el viernes, pero tomaron 2 semanas. Aparentemente fue demasiado lento para Donald Trump. Pero insisto, es una época muy turbulenta, muy peligrosa. Y por otro lado, también reconocer que se están formando ese tipo de alianzas, no sé si decir alianzas o coaliciones, entre movimientos de la ultraderecha, ya a nivel global. Bueno, profesor Adins, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, es una lástima, quedan temas pendientes que abordaremos en otra invitación, ojalá que pueda venir, particularmente las elecciones en Alemania, que han tenido lugar este día domingo, pero también el rol de otros países que son no miembros de la Unión Europea, pero sí de la OTAN, como Turquía. Quisiera que nos diga una palabra sobre esos temas la próxima vez, pero lamentablemente ya son casi las 8 y tenemos que dejar la antena a nuestro colega Jorge Rodríguez. Gracias a ustedes por su sintonía, gracias al profesor Adins por su presencia acá, que pasen una buena noche y que nos veamos mañana a las 7 a la siguiente edición de Las Cosas Como Son.